Vamos a buscar en Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Señor, te damos la gloria, la acción de gracias, exaltamos tu nombre, Señor, en esta noche, dándote gracias y pidiéndote que nos hables y enseñes con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Esta palabra de Efesios tiene que ver con una descripción del mundo, de lo que hay en el mundo, de lo que se mueve en el mundo natural y espiritual. Muchas veces nosotros vamos a entender que el orden social, cultural, en el cual vive la sociedad humana, es algo normal. Tal vez esa es la palabra más usada. Es normal. Muchas de las cosas que por el ambiente cultural en cada región se practican por la sociedad todos los días es normal. Y cada región, como hemos estudiado, tiene su presentación, su cultura. Y eso está a nuestros ojos como algo normal. Eso es así, ha sido así, sobre todo ese punto, siempre ha sido así y seguirá siendo así. Entonces, a cada uno de nosotros, a los seres humanos, nos queda como difícil entender ciertas cosas y sobre todo darse cuenta de la verdad, porque así como nos parece normal, también toma apariencia de verdadero. Es como decir, esa es la verdad. La verdad es que estamos así, vivimos así, eso es lo que se acostumbra aquí, la verdad, eso es lo que se acostumbra aquí, el estilo de vida, la práctica de vida, lo que se hace. Y entonces, aparte de que es difícil entender eso, es mucho más difícil apartarse de ese estilo de vida. Y aquí no estoy hablando de una región particular, esto es en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las épocas. Siempre ha sido así. Y esto nos da una idea de lo difícil que es entender y conocer la verdad. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero yo le digo aquí, siguiendo lo que dice la Biblia, eso lo dijo al Señor, no a simples oyentes del Evangelio. Se lo dijo a los discípulos, porque la única posibilidad de que las personas conozcan la verdad paulatinamente, lentamente, en un transcurso de años, lentamente, es a través de lo que en la Biblia se conoce como el discipulado. El discipulado viene a representar el curso. Eso es hacer el curso, hacer la capacitación. Mire cómo es de complejo el asunto y en cierto aspecto plantea una dificultad tan grande que con la simple lectura de la Biblia, pongámosle,
Y con el hecho de que asiste a la iglesia de vez en cuando, la gente no va a conocer la verdad. Por eso el Señor, cuando dijo esto, lo dijo hacia el futuro, dijo, y conoceréis la verdad. Pero eso es para los discípulos, para los que van a permanecer en su palabra. Discípulo es el que permanece en su palabra, porque Él también dijo, si permanecéis en mí, Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, que para conocer la verdad hay que permanecer en Cristo y en su palabra. Permanecer, eso significa estudio, significa metodología de estudio. No es una lectura desordenada, negligente, perezosa, indiferente. Hay que ir estudiando tema por tema. Por eso es que en los países donde el cristianismo ha avanzado, y qué pena pues toca decirlo, los Estados Unidos en ese aspecto son, como en muchísimos, son un país muy desarrollado y que ha influido favorablemente en el resto del mundo. En Europa, en Inglaterra, el Evangelio es una ciencia. Ahí hay facultades, en las universidades americanas hay facultades de teología, sitios donde se estudia. Con método. Hay diferentes formas, diferentes métodos, pero ellos la toman en serio. Porque aquí usted no se imagina lo que hay. Si uno se va adentrando en el estudio de la palabra de Dios, va entendiendo las cosas. Pero para eso, como le digo, tiene que meterse muy rigurosamente en el estudio, permanecer. ¿Por qué dice permanecer? Le voy a decir. Porque usted en un año no va a conocer. En 10 años, le doy la información, no va a conocer. Hay cosas que se le van aclarando a uno después de 20, 25, 30 años de estar en este camino, estudiando, repitiendo. Por eso es que dice, y conoceréis la verdad. O sea, no es que usted llegó a la iglesia y conoció la verdad. Sí, Jesucristo es la verdad, sí lo conoce. Digamos que sí, es la puerta. Por eso es que dijo, yo soy la puerta. Por eso, porque Él es la puerta. Pero usted entenderá que es estar en la puerta. Para ciertos cristianos nunca pasan de la puerta. ¿Ah? Ahí se quedan. Y entonces no van a conocer la verdad. Por lo tanto, no van a ser libres. Y también se puede concluir, no saldrán completamente de las tinieblas. Y las tinieblas seguirán en ellos. ¿Qué significa tinieblas? Áreas oscuras. Eso es fácil, ¿cierto? Muy oscuras, no oscuras, muy oscuras. Porque si yo digo oscuro, es oscuro. Usted lo entiende. Pero si digo tinieblas, es muy oscuro. No se ve nada, nada, nada. Y si alguien no ve en un ámbito, no ve nada, prácticamente no puede hacer nada, no se puede mover, está en peligro. Va a tropezar, va a tener problemas. La Biblia dice que estábamos en tinieblas en unos pasajes. Pero en este pasaje, mire cómo dice, vosotros erais tinieblas. ¿Sí lo ven? Diferente. Porque nosotros decimos, sí, yo estaba en tinieblas, pero eso es como declarándome inocente. Claro que así dice la Biblia. Pero en este verso el apóstol Pablo descubre una verdad. Y es que nosotros no solamente habitábamos en tinieblas espirituales, sino que éramos tinieblas.
Y eso nos quita la inocencia. Y aquí a quién menciona, a todos. Aquí no se la está dedicando a nadie, a todo el que lea, a todo el que llegue a conocer, a todo el que tenga la bienaventuranza de enterarse de estos temas. Y entonces éramos tinieblas. No solamente estábamos, sino que éramos portadores de las tinieblas espirituales. Reproducíamos las tinieblas espirituales. Vivíamos practicando las tinieblas espirituales, que debe entenderse tinieblas como un sitio espiritual en nuestra alma donde no ha entrado la palabra de Dios y que por lo tanto se está practicando la infracción de la ley de Dios, porque la ley de Dios es luz espiritual. Si una persona no avanza de la puerta, conoció a Jesús, pero no pasa de ahí, va a seguir en tinieblas. Y entonces la práctica del pecado va a ser imposible de quitar. Y en la medida en que la práctica del pecado continúe, habitará en tinieblas, así sean parciales. Porque sí, bueno, estamos en la puerta. Es como cuando usted se para en el dintel de una puerta y ahí adentro está oscuro. ¿Ah? Pero usted ve que de la puerta hacia afuera hay luz. Entonces algo entra de la luz, ¿cierto? Algo ya, la habitación no está tan oscura como antes. Ya hay luz. Eso es lo que pasa con la vida de la gente cristiana. Que están en la puerta, entra un rayo, un poco de luz, alumbra, quita la oscuridad completa, pero quedan sectores. Y hay sitios donde no entra la luz que siguen en tinieblas. Y eso póngalo en la vida de cada persona. Por eso es que no es que yo me convertí a Cristo y ya, sí, yo ya soy salvo. Esa es la misericordia, esa es la gracia. Y es gracia inmerecida. Es como decir, sí, ya eres salvo, pero tú no te mereces eso. Entiéndelo. Yo soy salvo, pero yo no me merezco eso. Me falta mucho. Por eso el Señor dice, no dijo, ustedes ya conocen la verdad, muchachos. No, conoceréis la verdad hacia el futuro. Y esa verdad que van a conocer los va a hacer libres de las oscuridades espirituales, porque el reino del diablo, de Satanás, se llama reino de las tinieblas. Bonito nombre. Para él, sí, perfecto. Reino de las tinieblas. Ahí donde se mueve el diablo, donde gobierna el diablo, es oscuridad total. Y los que están ahí están en oscuridad total. Y muchos de los que estamos aquí todavía tienen oscuridad parcial. Pero afuera, en la sociedad humana, hay gente que está en tinieblas totales. Y usted trata con ellos. Usted habla con ellos. Usted conversa con esta gente. Están en tinieblas. Y el problema es que cuando usted habla con ellos y ellos le hablan a usted cree lo que ellos dicen y lo acepta como normal. Volvemos al punto que iniciamos. Normal, sí. Y te hablan de cualquier cosa. De cualquier tema de este momento, por ejemplo. Y es el enfoque de ellos es el enfoque de las tinieblas. Ellos lo miran como se mira desde las tinieblas, es decir, ¿cómo se mira desde las tinieblas? A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Entonces a usted vienen y le dicen algo de ese estilo, por ejemplo, algo bien malo, usted por el poquito de luz que tiene, dice no, eso es malo, pero ellos lo llaman bueno. Y uno
cuando está así, acepta esa verdad. No, pero es bueno, y aparte de eso es la costumbre. ¿Qué tiene de malo? Por eso esa expresión se oye. ¿Qué tiene de malo? No, nada. Cuando a mí me han dicho así, yo he atinado a decir, no, nada. ¿Por qué? Porque si alguien me pregunta, hace un tiempo largo ya un muchacho que tocaba con nosotros, me dijo algo. ¿Hay algo malo en eso? Y yo estaba cuadrando mi saxofón ahí. Y cuando me dijo eso, no, ¿para qué me voy a poner a explicar? Si no le ha resplandecido la luz. Y no tenía tiempo para explicarle, hermano. Porque eso va a pasar. ¿Ah? ¿Cómo le explico un tema así? No, no tiene nada de malo. ¿Y qué pasa? ¿Qué decisión tomó? Errónea. Errónea. No digo más. Errónea. Tomó una decisión errónea frente a la luz de Cristo. Y tomar decisiones erróneas frente a la luz de Cristo es condenación. Es decir, es volver atrás. Irse atrás. Es como la decisión que tomó Judas, el discípulo del Señor, que era el tesorero del ministerio de Cristo. Imagínense, ¿cómo es el Señor? Mire cómo es el Señor. El Señor sabía que la Biblia a Judas lo llama el hijo de perdición. O sea, desde antes de que naciera Judas ya tenían nombre para él. El hijo de perdición. El Señor sabía quién era y lo puso a administrar el dinero. O sea, el Señor, así es el Señor con todos nosotros. Y lo puso ahí a administrar el dinero. ¿Y qué dice el testimonio bíblico? Que el Judas se robaba el dinero. Porque ese era un hijo de perdición y estaba en el discipulado. Y predicó. Yo creo que Judas hizo muchos más milagros que los que yo he hecho. Tenía que ser así. Un discípulo directo de Cristo debió ser muy poderoso. Pero era el hijo de perdición, era tinieblas espirituales. Y un día dio el paso que por sus tinieblas podía dar, que era equivocarse en esa forma. Y se equivocó garrafalmente, lo traicionó y lo entregó. Y entonces sobre Judas se viene todo tipo de maldiciones bíblicas, de las cuales muchos se burlan. Y por eso Judas murió en una forma muy horrible, porque era tinieblas, pero estuvo cerca de la luz. Estuvo ahí con el Señor, nada menos. Oiga, el Señor es luz, Jesucristo. Y si quiere saber más, lea el capítulo 1 de Apocalipsis. En el capítulo 1 de Apocalipsis, la Biblia dice claro que Jesucristo brilla con más intensidad que el sol. Cuando el apóstol Juan lo vio en la visión en Apocalipsis, deja claro, más que el sol. Es un fulgor increíble. Un resplandor que, pues si el sol no lo podemos mirar. Y Judas estuvo con él. Y el hombre sigue en tinieblas. Por eso esto es interesante. Porque esto me dice a mí que por el hecho de yo estar en la iglesia no significa
Tiene que hacerse, meterse, conocer, dedicarse y tener conciencia de la necesidad del arrepentimiento personal. Hay gente que se le dice, y aquí puede estar alguien, ¿no? Muchos, que oyen la palabra arrepentimiento y dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no tengo, yo sinceramente, a conciencia, a ver, no. El Señor te dice arrepiéntete. Arrepiéntase usted, apóstol. Esa va a ser la conclusión más fácil. Arrepiéntase usted. Yo no tengo de nada. Pero yo le digo con el amor de Cristo. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos. Y no por el mismo pecado, cada cual con sus pecados, con la variedad del pecado que existe. Algunos pequeños pecadillos, ya está arreglado. Y sigue, no está arreglado. Si sigues, no está arreglado. Y por un pecadillo te condenas. Si el Señor ve que no hay fe para el arrepentimiento, te condenas. Porque el pecado de Eva y Adán es mayor que muchos de los pecados de nosotros. ¿Ah? Usted no puede darse el lujo de decir, ¿y cuál es tu pecado? No, pues que mordí la manzana, como dicen. No, en las iglesias hay de todo, extorsionistas, homicidas, rameras, adúlteros, adúlteras, asesinos, mentirosos, ladrones, blasfemos. En las iglesias hay eso. A mí me lo ha dicho. Una vez terminé una predicación y un malandro que había ahí, como les dicen en el mundo, subió a la plataforma y me dijo, yo tengo como 17 viudas. Les maté el marido. Y después me confesó, yo tenía así lo tenía detrás. Cuando estaba hablando con usted, estaba bien armado. Pero se convirtió. Se arrepintió. Por eso es que el Señor dijo, delante de muchos entran al reino las rameras. Por eso es que dijo. Porque hay unos pecadores, de esos bien pecadores o pecadoras, que oyen el Evangelio y se arrepienten verdaderamente. Y hay otros que creen que no han pecado porque no han matado una mosca. ¿Ah? Hay unos que no matan una mosca, pero creen que no pecan. Han pecado también. Y cualquier pecado, cualquiera, no le eche cabeza a eso. Créalo, madre. Cualquiera, por más pequeño que sea, te hace reo de muerte. Dentro del código de justicia del Señor, cualquier pecado nos hace dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, las tinieblas lo que no dejan ver es eso. Y por eso muchos hombres, oiga qué cosa tan tremenda, hay hombres y mujeres que se creen más justos que Cristo o que Dios. Se creen mejores que Dios. ¿Eso cómo se llama? Tinieblas. Están en tinieblas. Hay ciudades del mundo en todos los siglos que son ciudades de tinieblas. Ejemplos bíblicos hay muchos. Por ejemplo, Sodoma era una ciudad de tinieblas. Era una ciudad tan oscura en las tinieblas que allá todos eran homosexuales.
y vivían felices y eran ricos. Era una ciudad muy próspera y eran muy gordos. La Biblia dice eso. Esa ciudad era muy comercial, entonces prosperó y la gente se hizo rica y vivían en la opulencia, pero eran todos homosexuales, tinieblas, a tal punto que el Señor decidió destruirla. Capernaum, de la cual dice, la ciudad asentada en tinieblas, vio gran luz. La gran luz fue que Cristo fue a predicar a Capernaum. Luz le resplandeció la predicación del Evangelio. Luz le resplandeció. Ciudades que son tinieblas son ciudades que son famosas por el pecado que se practica en ellas. Hay ciudades famosas por el pecado de idolatría. Hay ciudades famosas por el pecado de embriaguez, por ejemplo, lugares que se dedican al consumo de licores y bueno. Hay ciudades tinieblas porque son lugares de orgullo humano. Le voy a decir una, París, otra, Nueva York, porque son hechura humana. Entonces el hombre mira y se admira, la Torre Eiffel. ¿Ah? Ejemplos, pero hay muchas más. Dele gloria a Dios por tu Tumaco, hermano. Porque no puede sacar pecho. Usted no puede decir Tumaco, no, pues mejor me quedo callado. Barranquilla, la puerta de oro de Colombia. Esa ciudad está en tinieblas. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y yo no digo que esté bien o que no haya prosperado, es que la prosperidad, lejos de apartar del pecado, acerca al pecado. Por eso Sodoma terminó así, Capernaum. Y así, hay de todo. Menciono Barranquilla porque Barranquilla en Colombia es un lugar de tinieblas. Espirituales. En lo natural, pues es normal, muy bonita. Ahora dice que está muy bonita y todo lo demás. Pero estoy hablando espiritualmente. Lo mismo París. Es muy bonito. Pero espiritualmente es tinieblas. Y en esas tinieblas se mueve la rebelión contra Dios. Por eso en esos países es donde más ateísmo hay. De donde más salen las corrientes de moda que son contra el Señor. El consumo de drogas, el aborto. El aborto es tinieblas. Esto de los transgénero y las cosas estas del LGTBI, eso es tinieblas. Inducidas por demonios, porque donde hay tinieblas hay demonios. En el infierno hay tinieblas y hay demonios. Ellos habitan en las tinieblas. En un lugar donde se practica el pecado se va oscureciendo. Por ejemplo, una ciudad recién fundada, ahí era campo, era selva. Digamos que ahí sí había presencia del enemigo, pero no así, no pululaban. Pero llega el hombre, la sociedad humana empieza a implantarse en ese lugar, va levantando una ciudad, va practicando el pecado de todo tipo de pecado, homicidios, muy común, robo y otro montón de pecados, y la tierra se va maldiciendo por el derramamiento de sangre y aparte de eso se va oscureciendo,
hasta que se vuelve un sitio de oscuridad. Y entonces se refuerza, se vuelve un lugar donde es muy difícil vivir. Exactamente lo contrario sucede con el Evangelio. Por eso, mire, le daba esta mañana la gloria al Señor por este sitio. ¿Por qué? Porque hubo un día que aquí no teníamos iglesia, habían otras, pero para el sector de población que le hemos llegado a Tumaco, no había. Todos ustedes, los que viven aquí en Tumaco, estaban en oscuridad, más o menos, entregados a la vida en tinieblas. Llegó la luz del Evangelio y se va estableciendo, y al principio es difícil. Yo que he visto la fundación de varias iglesias, sé lo duro que es, porque es lento. Llega, se predica, se va ganando lento, muy lento, pasa el tiempo, 1, 2, 3 años, y ahí apenas parece que no hay nada. Las tinieblas son duras de penetrar. Y cuando ya tenemos algo así como lo de hoy, ya este es un foco de luz espiritual. Aquí ya se implantó. Eso es como haber metido una lámpara, como dice la Biblia. Pusimos la lámpara y la pusimos en lugar visible. ¿Sí se da cuenta? Para que desde aquí salga la luz. Y el trabajo sigue. Y hay que seguir. Porque esto es como un faro que tiene que ir a alumbrar y rompiendo. La Biblia da a entender eso. Es como ir abriendo una brecha. De a poquito, muy lento. Y los que eran tinieblas, algunos de los que eran tinieblas como nosotros, yo era tinieblas, usted era tinieblas. Todos éramos tinieblas. Aquí nadie puede decir, yo no. Todos. Tinieblas. Ahora somos luz. Ahora tenemos la luz. La luz nos alumbró. La luz nos alumbró, pero ahora somos luz. O sea, en la medida de que recibimos la luz, nos volvemos luz. Pero si recibimos tinieblas, nos volvemos tinieblas. La gente que está para que usted entienda cómo funciona, usted mira a una persona muy adaptada a la sociedad, hombre o mujer, vive feliz con las cosas que se mueven en la sociedad, le gusta, le encantan, se mueve en eso. Aquí puedo tocar algún tema y puede molestar, y eso ¿por qué? Si eso no tiene nada de malo. Bueno, tinieblas, ya sabes. Sí. No, pero entonces, ¿y entonces qué? Nada, haz lo que quieras. Eso ya no es cosa mía. Pero el que viva muy adaptado, por ejemplo, que yo soy hincha del Cali. Aquí que hay tanto hombre y mujer del Pacífico y que viajan tanto a Cali. Y que si es de darme cuchillo con el que sea del América o del Nacional de Medellín, nos damos. Eso es tinieblas. Y cosas así, que vivo metido en esa televisión que ese es un emisor de tinieblas. La música, las novelas, todo eso es tinieblas. Tinieblas, ¿por qué? Porque reproducen las tinieblas. Reproducen. Entonces, si uno está adaptadísimo a eso, es porque está en tinieblas. Está habitando en tinieblas e incluso puede ser tinieblas. Uno tiene que cuidarse en este punto de que uno no vaya a ser tinieblas emitiendo señales de tinieblas. Si las emitimos en algún momento, debemos dar las señales ¿de qué? Del arrepentimiento. Y algo dijo el Señor con respecto a eso.
decir, el arrepentimiento tiene que verse. El arrepentimiento no es un tema para vergüenza. El arrepentimiento es un tema para cambio y tiene que verse, porque si no queda ese testimonio, es difícil. Porque entonces significa que sigue. Y este tema, que no es como el de esta mañana, muy cómodo, es muy necesario en cualquier parte, en cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos que pasar de la puerta. Cristo es la puerta, sí, pero entre, siga, avance, entre más adentro, salga de las tinieblas y establezcase en la luz. Que usted ya fue llamado para tener, oiga, herencia entre los santificados. O sea, no, pero es que yo no tengo nada, yo necesito y todo. Mira, si tú te metes, tienes herencia, heredad espiritual y natural. Por eso es que Israel tiene heredad espiritual y tiene heredad natural. El Señor le ofreció, le entregó la heredad. Un hombre que hizo bien todos los asuntos pertinentes al propósito de Dios, como Josué, recibió la herencia y tuvo que repartirla. ¿Cuándo fue que predicamos o prediqué sobre Josué, que me decían? Sábado en la mañana. Esa predicación es interesante. Me doy cuenta porque yo mismo me di cuenta. Dije, ve, es un recuento de todo lo que sirvió Josué. Y lo curioso es que Josué comenzó como muchos, sin nada. Pero sin nada, un muchacho. ¿Y qué le pasa a Josué? Que cuando ya es viejo, entrega herencia. Mire cómo es la heredad a la cual nos ha llamado el Señor. Si usted va a hacer las cosas bien delante del Señor, si se consagra, se dedica, se aparta de las tinieblas, se vuelve luz, ya no es tiniebla, se vuelve luz, practica el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una vez. El arrepentimiento es cada vez que la luz alumbra tu pecado. Y en la vida cristiana pasa esto. Uno se arrepiente de uno o de otro pecado. Dice, sí, yo y otro. Ese pecado ya, listo. Pero después se va a dar cuenta que muchas cosas que tranquilamente consideraba que no eran pecado, son pecado. Y entonces ahí es donde tiene que estar. ¿Y qué pasa con eso? Que usted ha sido llamado para salir de las tinieblas a la luz y recibir una herencia espiritual. Yo entiendo natural también, mientras vive en esta tierra, herencia espiritual y natural entre los dedicados a Dios, entre los santificados, los hombres y mujeres que se dedican. Por eso es que en las iglesias del mundo, todos los santificados están bien, viven bien, tienen bendición, han recibido herencia en todo el mundo. Que en todas las iglesias hay gente que está en el proceso, también es cierto, y hay unos que no avanzan, también es cierto, pero por eso dice herencia entre los santificados. No es que usted entró y ya la herencia, no, entre los dedicados, como Josué. Y Josué llegó joven, un muchacho, jovencito, no tenía nada. Ahí en Israel, no era nadie. Y
tuvo del Señor el impulso de ponerse cerca de Moisés para servirlo. Y comenzó a servir a Moisés. Y se adaptó a digamos, a lo que era Moisés. Era un tipo adulto. Para él era viejo. Y manejar a una persona adulta en autoridad, hay que decir la verdad, no es fácil. Un adulto en autoridad no es una nodriza. ¿Sí me estoy haciendo entender? Difícil. Y entre más viejo, más difícil, más cascarrabias. Por eso es que dicen viejo cascarrabias. Es decir, nadie lo entiende. Y Josué lo entendía. Y el viejo Moisés y todo eso, y Josué ahí. Se dedicó, santificó, se dedicó, se santificó. Pero, ¿qué me dice eso? Josué era un joven y luego un hombre de luz. Dice, no se dejó confundir. Y muchos cayeron. La verdad es que cayeron todos. ¿O no es así? ¿Ah? Cayó Aarón, cayó María, cayeron los príncipes de las tribus de Israel, las 12 tribus. Cayeron 10 príncipes. Murieron porque no entendieron quién era Moisés y se le rebelaron. No se lo aguantaron. Y por eso le dijeron, ¿y tú quién eres? Nosotros también somos santos, le dijeron. Tú solo no eres santo, nosotros también. Eso es como cuando en la iglesia dicen, yo también soy ungido. Sí. ¿Se acuerdan cuando yo ungía con aceite? ¿Ah? ¿Cómo no vas a ser ungido si yo te ungí como 10 veces, 20 veces, 30 veces? Mucho sería que no fueras. Pero eso no significa rebelión. Porque usted es ungido, entonces no. Y estos príncipes de Israel se le levantaron y pusieron en tela de juicio a Moisés y el Señor estaba oyendo. Ahí estaba. Y Moisés estaba ahí. Termina el alegato que hizo Moisés, se postró y habló con Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Diles que mañana traiga cada uno su ¿qué? Incensario. Y vamos a ver quién queda. Y Moisés pues le dijo, mañana traen su incensario, cada uno. Y se presentan en el tabernáculo porque ahí va a estar el Señor y va a definir las cosas. Y qué mal que les fue. Terrible. El Señor aclaró. Y dijo que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Era un hombre que no se calentaba fácil. Entonces todo eso toca entenderlo. ¿Qué les pasaba? Tinieblas, permanecieron en las tinieblas, fueron llamados a la luz, no llegaron. Josué, que estaba ahí, era luz, él no se dejó arrastrar por nadie, hizo bien el curso, terminó el curso, conquistó la tierra y un día tuvo el privilegio de decir, toda esta tierra le pertenece a Israel. Y entonces comenzó a repartir la heredad. Por eso es que dice que tenemos herencia entre los santificados, o sea, todos los que hagamos bien las cosas delante del Señor con derecho a fallar, pero con arrepentimiento, corrección y todo lo demás, y permaneciendo, valorando el llamado,
vamos a tener heredad. Una natural y vamos a tener una espiritual eterna. La Biblia es clara en eso. David tuvo su heredad natural. Toda su familia quedaron en la posición de reyes, de rey, y de él sacó reyes. Josué tuvo su heredad y repartió. Fue tan grande la herencia de Josué que le alcanzó a darle a cada tribu de Israel. O sea, mire, cuando sirve al Señor bien, no termina con los bolsillos vaciados. Hay bendición. Y en ese sentido, la prosperidad es bienvenida como un tema. Porque sí es cierto que va a pasar eso. Pero entre los santificados, no es todo mundo, no es todo que aparece cualquiera ahí en la iglesia que ya quiere que el Señor lo llene. ¿Ah? El Señor no va a permitir eso. Por eso es que ven, yo también quiero ser y yo quiero ser pastor y que yo no sé qué. Y mire que no ven al apóstol. ¿Ah? Yo también quiero. Ahora, si el apóstol logró eso, yo voy a lograr más. Y bueno, ¿cuántos entraron al ministerio y tuvieron y se los puso y todo eso? ¿Ah? Pero del Señor, nosotros no vamos a poder engañar a nadie ni al Señor. El Señor los puso a prueba y se cayeron. Lo que les comentaba hace unos días, muchos de esos andan tomando trago como antes. Y eran flamantes pastores. ¿Por qué? Porque no había verdad en ellos, había codicia. O sea, la prosperidad de Dios es entre los que se dedican. Y dedicarse es difícil. Usted va a decir, no, yo me dedico. Le cuento una cosa, le adelanto. Esto es muy difícil. No, que yo estoy decidido, sí, ya vas a ver cómo es de difícil la humillación a la cual te va a someter el Señor. El Señor te va a coger por la parte más difícil, te va a humillar, vas a quedar, perdóneme la palabra que voy a decir, vas a quedar como un pendejo ante tus propios ojos y los de tu familia. Por eso es que le digo, vos, ¿por qué no te sales de allá? De esa iglesia del Gámez. ¿Por qué no te sales? ¿Qué te pasa, bruto? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no se fueron algunos? Pero otros se fueron. Sí, claro. Y dejaron el ministerio pastoral que tenían. ¿Ah? Porque no se lo merecían. ¿Y al Gámez qué? Al Gámez a la cárcel. Para que sepa lo que es bueno. Lo que es humillación. ¿Ah? Porque uno no sabe hasta dónde le va a tocar por causa de estar en este llamado. Y en el sentido de que todas las cosas ayudan a bien, en ese sentido, estas cosas tienen sentido. ¿Me hago entender? Si no, no tienen sentido. ¿Me hago entender en ese punto? Por eso es que cuando los hermanos de José vendieron a José, primero lo iban a matar, después lo vendieron, dijeron, no seamos tan malos, no lo matemos, vendámoslo. Nosotros somos buenas personas. ¿Ah? Buenos hermanos somos nosotros. No lo matamos, lo vendemos, no más. Y lo vendieron. ¿Ah? Y contentos. Y cogieron la túnica de José de colores, la untaron en la sangre de un cabrito que mataron y llegaron donde el papá y mira la túnica del José, ¿cómo quedó?
Solo quedó esto, papá, no sabemos qué pasó. Y el pobre Jacob lloraba desconsoladamente. Y frescos, se olvidaron del asunto. Y cuando estaban en Egipto, delante de José, y José los había metido a la cárcel en Egipto, ¿sí se dio cuenta? Que a uno lo metió a la cárcel y lo tuvo ahí un tiempo. Y entonces, y estos sinvergüenzas estaban ahí. Y se dieron que este señor mandaba en Egipto, que eso era como estar delante del faraón. Y que si él decía para la cárcel, se iban para la cárcel. Y si no quería que salgan nunca, nunca hubieran salido. Y entonces se llenaron de miedo. Y uno le dijo al otro, esto es por esa maldad que hicimos con nuestro hermano José. ¿Te acuerdas cuando nos rogaba? José nos rogaba, no me vendan, no me entreguen. Y nosotros lo entregamos. Indolentes. Así funciona. Y José, cuando ya los vio así, dije, están listos estos. Ahora sí ya les puedo decir quién soy. Cuando les dijo, yo soy José. Y lo salvó, que Josué se quebrantó y comenzó a llorar. Y los abrazó y les dijo, tranquilos, esto fue del Señor. Esto lo hizo el Señor. Entonces, imagínense que a un sinvergüenza como esos le digan que no fue el Señor. Es que la Biblia es media chistosa también. Ahí les volvió, como decimos nosotros, el alma al cuerpo. Hola, que es el Señor. Nosotros no. Y yo que me creía tan malo. Bueno, y sucede que José les dijo, no, es que era para hacer y para salvar prácticamente a Israel, sacándolo de ese tiempo. ¿Cómo? Yo me imagino cómo sería el hambre en la tierra, en esa región, tan severo que el Señor tuvo que hacer eso. Y el Señor no es mágico. Él podía cambiar todo. Él podía hacer que llueva, Él podía hacer que haya frutos. No, Él deja el curso natural. Por eso nació usted con esa cara. Es el curso natural. Si usted le puede decir, Señor, pero ¿por qué me dice es el curso natural? Tu papá, tu mamá, no podía salir otra cosa. En la parte física, en el carácter, en la herencia, en la genética. Es eso. Todos somos eso. Todos. Todos. Por eso es que hay misericordia de Dios para nosotros. Yo siempre he entendido esto, mire, para que sea agradecido, porque ser agradecido es muy bueno. Dele gracias al Señor porque usted nació aquí en Colombia, aquí en Tumaco, en Pasto, acá. Que nació en esta época, que es hijo de sus padres. Dele gracias al Señor. Esta mañana me puse a ver un video que me salió ahí aquí en YouTube. Y a mí me gustan ciertos temas. Y dice, una fotografía de los primeros actos quirúrgicos en el Hospital General de Massachusetts, en el año 1846. O sea, cuando habían 6 años de fotografía en el mundo apenas. Y yo esto está buenísimo, me metí a verla. Y oiga, yo le dije gracias. Gracias. Y los médicos, tal cual andaban en la calle, con zapatos, sin tapaboca,
sin gorro de cirugía, sin traje de cirugía, sin guantes. Esos ni se lavaron las manos. El pobre paciente con las medias puestas, para empezar, parte de su ropa, digamos la pijama, se la habían abierto nomás. Esa época se hacía la anestesia con éter, una sustancia que los hacía dormir. Y si ellos abrían el abdomen, por ejemplo, metían esas manos mugrosas, la muerte estaba asegurada por infección. Pero era el Hospital General de Massachusetts, eso era lo mejor. Imagínense cómo sería por acá. Y le digo esto porque las enfermedades siempre han estado. La apendicitis siempre ha estado. Siempre ha estado. Una apendicitis, todo, cualquier, la vesícula, cualquier cosa elemental. Señor, gracias. Qué diferente que es ahora, qué época tan buena que nos tocó. Ahora es anestesia, asepsia, antisepsia, toda la terminología médica. Yo pues como estudié eso, yo me acuerdo cuando nos metieron a cirugía y nos enseñaron a vestirnos. Eso es un ritual para que un médico entre al quirófano. Tiene que ponerse bien, con un método. No se puede alterar eso. Eso no es que se va poniendo, no. Y entra de espaldas. Abre la puerta con la espalda y llega hasta a la mesa y así, para no entrar en contacto con nada. Y con guantes impecables. Donde haya una fisura hay que cambiarlo. ¿Qué cuidados? En favor del paciente, claro. La tasa de infecciones postquirúrgicas es mínima, pero las hay. Ahora, 1846. Y la gente vivía. Por eso allá en esa época sobrevivían los más fuertes. Si no hubiera avanzado la medicina, muchos de nosotros no estaríamos. Y entonces usted ya tiene algo que agradecerle al Señor. Por aquí hay un muchacho que le pegaron un balazo en el cuello hace unos días. Ese balazo no dejaba a vivo a nadie, hermano. Lo atendieron milagrosamente en Palmira. Y el Señor intervino. Buena medicina, buenos especialistas, me imagino. ¿Cierto? ¿Qué especialista te tocó? ¿Ah? Neurocirujano. Y lo operaron y le dejaron la bala ahí como recuerdo para que viva arrepentido. Un recuerdo ahí. Y así, mucho favor de Dios, medicina buena, se agradece. No vaya a decir que usted está en contra de la ley 100, hermano. Porque ahora andan diciendo eso. Los que dicen eso están mal. No saben nada. Yo viví en la época antes a la ley 100. Esa era una historia diferente. Entonces, bueno, el Señor ha sido bueno, nos ha cuidado, nos ha ayudado, nos ha dado un buen tiempo de vida, en un buen lugar, en una buena ciudad, en un lugar bueno de congregación. Mire cómo es el amor de Dios. Los que asisten a esta iglesia, bienaventurados.
Porque pueden decir, ¿y dónde queda su iglesia, pastor? En Tumaco. Ah, África. Entonces no quiero ir. ¿Ah? Yo la tengo en Bogotá, en el norte, pero no eres tú, es otro. Y otro va a decir, no, yo en Medellín. Pero vea cómo los tiene. ¿Sí se da cuenta? El Señor nos está sacando de las tinieblas a la luz. Nos está ayudando, nos está bendiciendo. Los que ofrendan y tributan en la iglesia, no les hace falta nada. Tú no te vas a sentir, y yo sé que lo que estoy diciendo ustedes lo viven, ustedes no se sienten despojados por el pastor. Ustedes se sienten bendecidos por el pastor a través del Señor. Lo digo por enseñanza, por madurez, por acción de gracias. ¿Sí me entiende? Porque si no nos volvemos insensibles. Ah, no, ¿y esto qué es? Sí. Ay, después ya le espero. No, que el techo muy bajito, que yo no sé qué. ¿Qué te pasa? Valora lo que te ha dado. ¿Ya? Agradécelo. Sed agradecidos, dice la Biblia. Tú te congregas aquí muy bien. No todos los cristianos del mundo tienen un lugar tan vistoso, elegante, cómodo, bonito. Lo han hecho bien. Y por eso el Señor es generoso. Es bueno reconocer los méritos espirituales, porque ha habido sacrificio y dedicación. Y eso es parte de la luz que uno entiende. El que está en tinieblas no entiende. Ese se precipita, falla en la delegación. No es fácil, pero cuando el Señor nos bendice y lo hace de una forma tan clara, pues muy bonito, ¿ya? Y yo sé que lo mismo el pastor Casanova en Bogotá está muy bien, el pastor Leonardo en Pasto, la pastora María Alejandra en Pasto, Álvaro Andrés, el pastor Alfredo Lazo también, Germán, Fabio, Jairo, ¿quién más? El pastor que está en Túquerres. Muy bien, ¿a quién más veo por aquí? Lo están haciendo bien. En Túquerres también hay un lugar bastante cómodo. Me gusta. Y entonces uno ve el resultado del trabajo del pastor de Piales, ¿no? Víctor. Y eso es puro respaldo del Señor. Bueno, motivarlos para seguir adelante. Uno cuando observa y aprecia, hay que valorar. Todo eso hay que agradecérselo al Señor, porque Él es el único que hace posible todo esto. Sin Él, nosotros no podemos hacer nada. Vamos a darle gracias.